Hola, yo soy Jaime Patarroyo Hola, yo soy Tania Pérez Bustos. Y yo, Eliana Sánchez Aldana. y pues hacemos parte del proyecto Remendar lo Nuevo. La idea con este video es que logremos introducir el proyecto y la minga digital también que va a tener lugar esta semana, para que cuando nos veamos el miércoles y el viernes, primero con los estudiantes, después también con los expertos que nos van a acompañar, podamos entrar de una vez como a trabajar con los temas y con los materiales y con todo lo que tenemos que hacer y podamos, que ustedes ya tengan también una idea de en qué consiste el proyecto cuando empecemos. Entonces para eso pues Tania nos va a contar un poco desde lo general qué es el proyecto y vamos a entrar ahí a hablar en detalle en qué consiste la minga como tal. Remendar lo Nuevo es un proyecto financiado por el Fondo Newton Caldas que reúne universidades de Colombia y del Reino Unido, un equipo interdisciplinario de ingeniería, diseño y antropología. En Colombia estamos trabajando con la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes y la Universidad de Antioquia. Y en el Reino Unido estamos trabajando con la Universidad de Nottingham, la Universidad de Warwick y la Universidad de Lancaster. El objetivo del proyecto es comprender la reconciliación en el contexto de conflicto y posacuerdo en el que estamos en este momento, intentar entender cómo la reconciliación se ha narrado textilmente, y para eso estamos apoyándonos en el uso de dispositivos textiles que tienen embebidos componentes digitales que contribuyan a pensar la reconciliación con comunidades de base más allá de los discursos institucionales que ya están establecidos en relación con la reconciliación. Y ahora Eliana nos va a contar un poquito más sobre cuáles son los colectivos con los que estamos trabajando. Como parte también de Remendar lo Nuevo, trabajamos con 4 colectivos textiles, con los que hemos trabajado por más de 20 años con la mayoría de ellos. Están ubicados en Bojayá, en Quibdó, en Sonsón y en Mampuhan, y son mujeres que han contado, que han narrado el conflicto a través de los textiles. Ellas hacen tapices, hacen muñecas como la que tiene Tania acá, pues también hacen quitapesares, tenemos algunos cuadros particulares y bordado, varias técnicas textiles que han utilizado como formas de contar el conflicto. Desde noviembre del año pasado hemos estado trabajando con estos colectivos textiles. Ya realizamos 2 visitas de campo a cada uno de estos municipios, a cada uno de estos colectivos, y trabajamos con artefactos que hemos creado para pensar, para imaginar, para hablar sobre la reconciliación. Y con esto que ha resultado, vamos a trabajar en la minga digital. Minga es una palabra quechua que llama a la reunión de la comunidad para trabajar en torno a un problema común, y en este caso el trabajo va a ser en torno a esos artefactos de los que estaba hablando Eliana, unos artefactos que han invitado a pensar la reconciliación y que tienen componentes textiles y digitales adentro suyo y han sido desarrollados por el equipo. Entonces ahora Jaime nos va a contar un poco más cómo va a ser la minga y lo que vamos a hacer. Esta minga digital, precisamente este encuentro, lo que tenemos como objetivo también es crear textiles digitales testimoniales. Las comunidades con las que trabajamos hacen de una u otra forma textiles testimoniales, y nosotros en este espacio de encuentro lo que queremos es poner ese otro componente, ese otro hacer también sobre la mesa para crear desde ahí textiles digitales testimoniales. Eso va a ser a partir también de una materialización de unos sentires de estas comunidades. Estos sentires han salido de unas actividades y unos talleres que hemos realizado y que son finalmente el insumo inicial a partir del cual comenzamos, ¿no? Entonces tenemos estos insumos, ¿no? Tenemos unos materiales tangibles, pero también tenemos unos materiales que vienen de las discusiones que hemos tenido, de las visitas en campo que hemos tenido con estas comunidades, y que finalmente los estamos ahorita poniendo sobre la mesa para ver qué construimos juntos, ¿sí? Precisamente es el propósito de la minga y de la minga digital, que todos podamos construir desde nuestros saberes también y desde lo que hemos averiguado con el proyecto, pues eso que queremos construir, ese textil digital testimonial. Una cosa que es súper importante es que van a participar expertos y estudiantes en la minga. Se van a reunir para trabajar comúnmente en esa causa que nos comenta Jaime de construir textiles digitales testimoniales. Crearlos, construirlos, imaginarlos también. Entonces, bueno, eso pasa precisamente del 27 al 30 de marzo. Tenemos 2 sesiones, primero con estudiantes
y 2 sesiones que son con estudiantes y con los expertos que llegan también a poner en diálogo todas esas cosas que estamos trabajando. Los 3 lenguajes digamos que los expertos con los que estamos trabajando se dividen como en 3 grupos que manejan diferentes lenguajes. Por un lado están las materialidades digitales, por otro lado están los quehaceres textiles y por otro lado está el lenguaje de la reconciliación. Vamos a pasar rápidamente también a introducir quiénes son esas personas con las que estamos trabajando y por qué pues van a ser parte de este proyecto. Bueno, el primer lenguaje al que estamos invitando a conversar es el lenguaje de la reconciliación, que es un lenguaje difícil, digamos, en un momento en el que estamos donde el conflicto todavía no parece tener un fin claro, hay tantas tensiones en distintas zonas del país, pero digamos es un horizonte hacia el que queremos llegar. Entonces, ¿cómo hablar de eso que está en el futuro, que se desea, pero que de alguna manera tiene una carga del pasado tan fuerte? Teniendo en cuenta las dificultades que han tenido que vivir estas comunidades con las que estamos trabajando, que viven en zonas de conflicto tan fuertes. Para esto hemos convocado estudiantes de ciencias humanas que han trabajado eso desde sus trabajos en la universidad, pero también tenemos 4 personas expertas que vienen de distintas instituciones. Estamos muy agradecidas con la participación de estas personas. Está con nosotros, nos va a acompañar Alejandra González Ferro, que es de la Fundación Ideas para la Paz. También va a estar con nosotros Adelaida Barrera, que viene desde Corpovisionarios. Alejandra es politóloga, Adelaida Barrera es filósofa. Está con nosotros también Marisol Ortiz Acosta, también politóloga, que trabaja en este momento en la Organización de Estados Americanos. Y Nicolás Chamat, que también es politólogo y que en este momento es investigador asociado del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto. Muy, muy agradecidos con ese aporte que van a traer para ayudar a aterrizar a volver concretas estas materialidades textiles digitales con ese componente reflexivo, crítico, de qué es lo que está pasando en el país en relación con el conflicto y con la posibilidad de la reconciliación. Desde las materialidades digitales nos estará acompañando Juan Camilo Ortiz, que es ingeniero de sistemas y computación y trabaja con tecnologías analíticas para ciudades inteligentes. Va a estar Néstor Peña, que es artista plástico y que actualmente trabaja pensando en los dispositivos interactivos del Museo Nacional de Memoria Histórica. También estará Jorge Luis Vaca, que es un artista plástico con énfasis en medios electrónicos, donde su trabajo es precisamente reflexivo desde esa construcción de memoria. Y finalmente Luis Fernando Medina Cardona, que es profesor de la Universidad Nacional, que es ingeniero de sistemas y pues enseña temas relacionados con arte, ciencia y tecnología. Y de las materialidades textiles, también muy agradecidas por todas las ideas que nos han enviado, por todas las ganas que le han metido a esta preparación de la minga antes de que empiece. Creo que va a ser muy poderoso contar con la presencia de las mujeres que van a estar con nosotras como expertas textiles. Son diversos conocimientos, diversas técnicas, diversos quehaceres textiles que van a compartir. Una de ellas es Laura Forero, que es diseñadora y maestra bordadora. Otra es Cristina Umaña, quien es una artista plástica que trabaja sobre el duelo y el lugar de las mujeres. Susana Botero, diseñadora y maestra en diseño textil, que reflexiona sobre lo político del cuerpo. Adriana Cárdenas, que es maestra textil, experta en tejido de punto a mano y a máquina. Luna Costa, que es una artista visual que trabaja sobre el contexto político latinoamericano. Y Carolina Agudelo, una maestra textil también, profesora asociada en la Universidad de los Andes y con mucha experiencia en el campo. Bueno, junto con estas expertas y expertos, también hicimos una convocatoria a estudiantes que convocó a más de 50 estudiantes de distintas áreas, de distintas universidades, y finalmente escogimos 16 personas que tienen unos perfiles muy, muy interesantes: diseñadores, diseñadoras, artistas, tenemos lingüistas, gente que viene de la sociología,
del cine, Psicología. muy psicología también, muy interesante la gente que estamos reuniendo. Tenemos personas de la Universidad de los Andes, de la Universidad Nacional, de la Universidad Militar, de la Universidad Javeriana y de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Entonces, pues muy agradecidas también con ese tiempo que le van a dedicar, porque es el corazón de la Minga, es ese trabajo que vamos a hacer allí. Una cosa que para nosotros es muy importante es que este va a ser un espacio de aprendizaje. Vamos a encontrarnos para trabajar conjuntamente en torno a estas materialidades que no siempre van juntas, o por lo menos no nos las imaginamos juntas, aunque históricamente lo textil siempre ha estado muy cerquita de lo digital, pero a veces como que no los vemos no nos parecen como lenguajes que se comuniquen tan bien. Entonces un poco también es un intento por pensar que es posible reunir materialidades que a veces no nos imaginamos que van juntas. Entonces es ante todo un encuentro creativo, es un encuentro. La Minga es para encontrarnos, para pensar conjuntamente, pero una cosa que para nosotros es muy importante es que más allá de los prototipos que salgan, del trabajo creativo que realicemos, lo que nos interesa es que como colectivo que vamos a estar allí presentes, logremos sensibilizarnos también con estas realidades que nos atraviesan como país y que no solamente son exclusivas de los territorios a los que Liana refirió. Entonces es un encuentro creativo, pero va a ser un espacio muy estimulante, muy estimulante en términos sensibles e intelectuales. Vamos a aprender un montón y estamos muy agradecidos porque sea posible. Y no solamente es un encuentro creativo, sino es un encuentro creativo que sucede en el hacer. Vamos a poner en acción nuestras manos, a hacer materiales nuestros pensamientos, y desde ahí también pensar con las mujeres en la distancia, las mujeres de estos municipios con los que trabajamos, la reconciliación. Va a ser memorable. Sí, nos vemos el miércoles con los estudiantes y el viernes con los expertos invitados. Ay, Chao. momento, falta Lucy y Johnny. Así, muy importante. Previo a la Minga, 2 conversatorios muy chéveres, que vienen una investigadora de la Universidad de Nottingham y una investigadora de la Universidad de Lancaster a hablar con nosotros. Vamos a estar el martes de 11 a 1 y el jueves de 11 a 1 también, el martes con Janet Middleton y el jueves, con Lucy Sochman. Muy interesante su trabajo. ¿Dónde va a ser, Jaime? Con Jonet en el S1-101 de la y Universidad con de los Andes. la Universidad de los Andes, en el salón S1-101, y con Lucy va a ser en la sala de exposiciones del edificio C, en el primer piso. Las charlas son abiertas, entonces pues no se las pierdan, y ellas también van a estar presentes en la Minga trabajando y pensando lo que vamos a hacer. Con todo el equipo. Nos vemos. Gracias.